Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen encuentros del tercer tipo que son absolutamente fascinantes por las comunicaciones que establecen estos supuestos seres extraterrestres o extradimensionales con los testigos que se encuentran con lo imposible, con una escena fuera de este mundo, con algo que parece creado como una escenificación de teatro para pues lo que podría ser una experimentación con ellos o al menos para pues establecer un contacto del todo inverosímil. Hoy vamos a hablar de uno de estos casos ocurrido en el año 1978, aparece por primera vez en una entrevista de Radio Nord en la localidad de Bolzano, en Italia, luego también apareció en una entrevista en la Rai 1, lo que sería la cadena principal de Italia. Y bueno, vamos a empezar con nuestra máquina del tiempo. Cogemos la máquina y nos vamos al mes de julio de 1968, cerca del paso de Gardena, en Bolzano, en Italia. Son las 12 de la noche y tenemos a un hombre que se llama Walter Ricci, que viene de trabajar, que está en su coche, un encantador Fiat 600, y está allí reposando en su asiento. Resulta que el tiempo era muy malo y se había formado una densa niebla muy espesa que no le dejaba ver la carretera, y entonces hubo un momento en el que dijo, bueno, estoy muy cansado, no puedo ver, y entonces decide este hombre pararse allí y dice, bueno, pues me paro aquí hasta que se levante la niebla y me voy a echar un sueñecillo. Así que se queda el hombre dormidillo allí y se levanta después de una hora. Se levanta con una sensación que no le gusta ni un pelo, porque en el área hay como un olor a quemado y dice, lo mismo se me está quemando el coche, algo ha pasado con el motor y entonces, Dios mío, lo mismo me quedo aquí tirado. Entonces, bueno, pues se baja el señor Ricci para ver el motor, abre el capó del coche, abre la parte delantera y comprueba que está todo en orden. Qué raro, pero aquella niebla y aquel olor seguía allí. ¿De dónde venía? Walter mira a su alrededor, se queda allí observando un poco el entorno y descubre a 400 metros sobre el césped cercano, un césped que estamos en un cruce, pues observa un resplandor tan potente como un relámpago, y fuera de la nube de niebla un objeto grande con forma de platillo apoyado sobre 3 patas con una cúpula transparente encima. No se lo podía creer aquel testigo y entonces dice, yo quiero verlo, me quiero ir para allá, necesito tocarlo, necesito saber qué es esto, a ver si es una broma o qué está pasando. Y entonces decide echarle valor, le echa bemoles al asunto y se acerca allí. Aquí comienza el testigo acercándose a ver las dimensiones de aquello, y vaya, aquello era grande, era gigantesco, de cerca de 80 metros de punta a punta, casi como el ancho de un campo de fútbol. En la parte central había una fila de luces cuadradas que parecían iluminarse con movimiento, y en la parte baja había 3 patas que sostenían a aquella maravilla. Cuando el testigo llega a 50 metros de distancia, ve a la derecha del disco un robot como con 3 piernas y 4 brazos merodeando por las inmediaciones. Es fascinante porque él ve que esto está emitiendo mucha luz, pero esa luz es blanquecina, pero no le molesta, es fuerte pero no le ciega, y entonces, claro, empieza a fijarse en aquel robotillo que hay ahí de lo más curioso: brazos terminados en pinzas, patas telescópicas y una franja en el centro. Parecía simpático y Walter, fascinado, trató de seguir avanzando para tocar el platillo y quizá pues acercarse a aquel robotillo que estaba allí moviéndose de forma la mar de simpática. El testigo se acerca, su visión es impresionante, y cuando se encuentra a solo 3 metros del disco trata de seguir avanzando, y entonces él va dando pasos, pero de repente algo se lo impide. Su cuerpo se queda como paralizado, no puede moverse y además no tiene forma de desplazarse. A medio metro del disco había como una especie de pared transparente que no le dejaba pasar, y lo que es peor, tampoco le dejaba huir. Entonces allí Walter Ricci, bloqueado, sin saber qué hacer, mirando a aquel pequeño robotillo que
ajeno a su situación, seguía desplazándose por allí, moviendo los brazos y sus pinzas de forma autónoma. Y claro, pues este hombre le parece maravilloso lo que está viendo, pero claro, le entra un poquillo de miedo porque estaba expectante, pero él pensaba, ¿y qué pasará conmigo ahora? ¿Qué voy a hacer si me quedo aquí parado? ¿Qué va a ocurrir a continuación conmigo? De pronto, desde el centro de aquel gran ovni de 80 metros de diámetro, se abre como una puertecilla y sale de ella una luz anaranjada con tonos violetas, unos reflejos que llegan hasta el suelo. ¿Qué es esto? Dios mío, parece que baja alguien y comienza a mirarlo. Y sí, efectivamente, Walter observa en aquel momento a un ser que tiene una descripción rarísima, un traje plateado y un casco transparente a modo de escafandra. Claro, Walter se queda allí mirándolo y dice, pero bueno, esto de aquí, este tío, este ser, tiene un traje adherente porque el traje estaba completamente pegado a su cuerpo. Y entonces empieza a ver detalles. La cabeza era mucho más grande comparada con la nuestra, sobre todo en la parte superior, que tenía lo que sería una frente bastante abultada. El casco partía de la espalda, de una especie de protuberancia, y sus ojos eran grandes y oblicuos. La nariz y las orejas eran muy pequeñas y los brazos más largos que los nuestros. El pelo muy corto y de color avellana, y la piel verde aceituna, clara y lisa, como si fuese de goma. Era de una altura media, es decir, no mediría más de 1,60 m más o menos, y claro, Walter en este momento pues tiene miedo, pero claro, le ve acercarse y observa que el semblante de aquel ser no parece nada malvado ni dañino, más bien parece amigable según las propias palabras del testigo que estaba viendo pues la actitud a la hora de acercarse. Se estaba acercando como de manera muy educada. Seguía este hombre sin poder moverse allí, pero ya estaba mucho más tranquilo, confiado en que aquel tío, aquel ser, aquel astronauta, quizá de otro tiempo, de otro espacio, pues no le iba a hacer nada. Y entonces este ser parece aproximarse a él poco a poco, y aquí se produce una conversación telepática, como hemos visto en muchos casos de contacto de este tipo. Y es que este ser lo primero que hace es saludarle y decirle que existe una especie de legislación que prohíbe todo tipo de interferencia en otros planetas en cuanto a su evolución técnica, pero que su pueblo deseaba saber más sobre la Tierra debido a que gracias a su control sobre el espacio y el tiempo habían visto uno de los más que posibles escenarios del futuro para el planeta Tierra. Claro, Walter está allí escuchando con atención aquella profética alocución de aquel asombroso ser, mientras que el pequeño robot seguía merodeando por allí ajeno a la escena. El ser con su escafandra le dice a Walter Ritchie, sin pronunciar ningún tipo de palabra, todo a nivel mental, que en el futuro próximo el planeta Tierra entrará en una fase de transformación ambiental y una catástrofe modificará el 80% de la actual configuración de nuestro planeta. Esto tendría una consecuencia, y esto se lo dice ese ser en directo a 1 metro de él, diciéndole que solo una mínima parte de los seres vivientes se salvarán, pudiendo vivir solo en una estrecha franja del planeta Tierra, desde una latitud hasta otra latitud determinada. Fuera de eso será imposible sobrevivir. Este ser sigue acercándose poco a poco a Walter Ritchie, que si él pudiese tocarlo pues lo haría, pero está paralizado. Pero en ese momento ve que, vaya, pues ya se puede mover un poco. Parece que este ser le ha desbloqueado, y Walter ya puede moverse, y en su mente se le ocurren varias preguntas. Prefiere no tocarle porque, habida cuenta de que ya le habían paralizado una vez, no quería volver a pasar por eso, pero sí que se le ocurren varias preguntas, y de hecho le dice lo más lógico que hubiéramos preguntado todos, y él lo hace. Le dice: ¿quién eres? ¿Y qué demonios estás haciendo aquí? Y entonces enseguida obtiene respuestas. Le contesta este ser que viene de otro mundo, de otra galaxia, y que había bajado para coger muestras de la Tierra, vegetación y minerales antes del gran drama. Esto le ocurre a Walter Ritchie, y mientras tanto sigue escuchando mentalmente lo que le está diciendo este ser, y este ser le dice que su planeta tiene
10 veces el tamaño que el nuestro y que además tiene 2 soles, un sistema binario. Su alimentación, decía este ser, que se basaba en la nutrición a través de vegetales y claro, entonces Walter Ritchie está maravillado, le parece muy interesante y también le pregunta sobre la gran maravilla flotante que tiene atravesada allí en medio del campo y que está al lado de ellos. Este disco parecía realizado de una sola pieza, sin soldaduras ni tornillos, y entonces este ser le explica que eran capaces de moverse atravesando la energía de los sistemas solares y de los campos magnéticos de los planetas, algo que científicamente es más que viable. Viajaban por el hiperespacio y se trasladarían a través de él en un tiempo muy breve. Esto les permitiría viajar al futuro o al pasado y observar posibles escenarios en base a posibles universos paralelos en donde la Tierra, habrían visto que la Tierra pues habría tenido una catástrofe ambiental y los supervivientes de esa catástrofe se habrían tenido que pues hacinar en una latitud determinada de la Tierra en donde solamente allí podrían vivir. Claro, esto es muy interesante porque en este momento pues esto pues le deja pues atónito a Walter Ritchie, pero esto es lo último que le dice, porque resulta que este ser llega un momento en el que se despide, se da la vuelta y entonces el robotillo que había por ahí en los alrededores pues va detrás de él y se meten otra vez por la rampita y la puerta del disco. Este disco parece que está empezando a medio levitar y este ser levanta el brazo antes de que se cierre la puerta como en una señal de saludo, de algún tipo de respeto. El ovni comienza a flotar en posición vertical y se eleva de allí a una velocidad impresionante. Luego, claro, pues el señor Walter Ritchie vuelve al coche impresionado, se va para casa, no sabe muy bien cómo gestionar todo esto y hay un momento en el que dice, mira, yo quiero volver allí para hacer fotos, a ver si puedo ver las huellas dejadas por las patas sobre el terreno y no se encuentra ninguna huella, pero para su sorpresa se encuentra que en el círculo que había abarcado aquel disco, la vegetación, el césped, había crecido de forma absolutamente extraordinaria. Había crecido casi el triple comparada con la otra que estaba a su alrededor. Un caso increíble, fascinante, en donde encontramos, si hacemos un análisis, este elemento de la niebla, esta niebla que parece que se forma delante de él y que precede toda esta escenificación de contacto que podría estar ocultando realmente otro tipo de imágenes u otro tipo de seres. Es posible que este hombre tuviese la concepción de un humanoide, un ser extraterrestre de este tipo, y el fenómeno que hay detrás de los ovnis y del contactismo, si le podemos llamar contactismo, pues se escenifica de esta manera, recuperando parte del subconsciente del individuo y proyectándolo de forma absolutamente única y extraordinaria. Esto es muy interesante porque todo esto también se produce tras un sueño aparentemente inducido. Este hombre estaba cansado, pero se queda allí frito en la carretera y entonces le despierta un olor a quemado, como si el entorno estuviese totalmente controlado para que este hombre saliese del vehículo y efectivamente viese aquello y tuviese esta experiencia. Claro, tenemos ese momento de ir acercándose. Es que seguramente cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo, quizá algunos no, porque yo os he comentado muchas veces de los efectos aparentemente nocivos de este tipo de experiencias, pero en otros casos no ocurre ningún tipo de evento negativo para el cuerpo ni para la psique del individuo, y este es uno de ellos. Este hombre se acerca, se encuentra aquel simpatiquísimo robotillo con sus brazos, con sus patas telescópicas, que habría que haberlo visto en movimiento, y entonces, tras encontrarse en esa barrera, en esa parálisis total, pues se encuentra con ese ser, con esa profecía medioambiental que también aparece en muchos casos al respecto de un posible apocalipsis en el futuro y de diferentes avisos de diferentes razas ajenas a la Tierra que lo habrían visto en base a sus conocimientos científicos y que tratarían tanto de llevarse muestras del planeta Tierra como de
intentar, sin incidir mucho, y esto lo vemos en base a esa declaración de que habría como una legislación, y esto es fascinante, en el cosmos, en los sistemas solares, en lo que sería la astronáutica de ese tipo de seres, en donde no se permitiría inmiscuirse, no se permitiría realmente alterar la realidad y el curso de la historia, pero sí que se permitirían lo que serían pequeños contactos, y aquí tenemos uno de ellos a través de una comunicación telepática y exponiendo una franja muy estrecha del planeta Tierra en donde los seres humanos tendremos que vivir tras un apocalipsis realmente pues devastador para lo que sería la vida en la Tierra. Algo que por supuesto pues podía ser así en base a el desmedido, podríamos decir, descontrol de las empresas y de los principales países de la OTAN al respecto de la contaminación y de la falta de escrúpulos a la hora de hacer legislaciones a ese respecto. Creo que el mundo es un clamor con este tema, pero parece que estos seres malignos que viven en la Tierra y que son nuestros políticos, pues lo único que les importa es pues generar beneficios a costa quizá del futuro que estarían viendo este tipo de seres. Aquí tenemos este caso con este ser, con este contactado Walter Ritchie, este ser que vendría de una Tierra bastante más grande que la nuestra, 10 veces más grande, con un sistema de 2 soles. Realmente fascinante, difícil de creer, por supuesto, pero es muy curioso que este ser tenga un aspecto pues asombrosamente parecido al nuestro y a la vez diferente, como si hubiese tenido una evolución pareja a la nuestra, que viniese casi de lo que sería la misma raíz, la misma evolución, pero que hubiese tenido algunas diferencias que hubiesen pues hecho que su cráneo fuese más grande, sus ojos también diferentes y su piel, en base quizá a una diferente percepción de la luz en ese planeta, pues hubiese tomado ese color verdoso o aceitunado. Bueno, pues aquí os dejo este caso, que espero que hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de investigarlo. Estaré muy atento a todas vuestras teorías, qué os parecen este tipo de seres, de humanoides, de comunicaciones proféticas, el tema de la contaminación, qué os parece si podría ser posible que unos seres lo estuviesen viendo y estuviesen casi avisándonos sin inmiscuirse mucho, pero diciendo las cosas, esas recogidas de muestras, que es lo mismo que hacemos nosotros en otros planetas. Y finalmente un caso en donde, una vez más, la niebla aparece creando un entorno controlado para una comunicación fascinante. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. 12 de la noche y tenemos a un hombre que se llama Walter Ritchie, que viene de trabajar, que está en su coche, un encantador Fiat 600, y está allí reposando en su asiento. Resulta que el tiempo era muy malo y se había formado una densa niebla muy espesa que no le dejaba ver la carretera, y entonces hubo un momento en el que dijo, bueno, estoy muy cansado, no puedo ver, y en una entrevista de Radio Nord en la localidad de Bolzano, en Italia, luego también apareció en una entrevista en la Rai 1, lo que sería la cadena principal de Italia. Y bueno, vamos a empezar con nuestra máquina del tiempo. Cogemos la máquina y nos vamos al mes de julio de 1968, cerca del paso de Gardena, en Bolzano, en Italia. Son las 12, imposible, con una escena fuera de este mundo, con algo que parece creado como una escenificación de teatro para pues lo que podría ser una experimentación con ellos, o al menos para pues establecer un contacto del todo inverosímil. Hoy vamos a hablar de uno de estos casos ocurrido en el año 1978, aparece por primera vez. Entonces decide este hombre pararse allí y dice, bueno, pues me paro aquí hasta que se levante la niebla y me voy a echar un sueñecillo. Así que se queda el hombre dormidillo allí y se levanta después de una hora. Se levanta con una sensación que no le gusta ni un pelo, porque en el área hay como un olor a quemado, y dice, lo mismo se me está quemando el coche, algo ha pasado con el motor. Hola, muy
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen encuentros del tercer tipo que son absolutamente fascinantes por las comunicaciones que establecen estos supuestos seres extraterrestres o extradimensionales con los testigos que se encuentran con lo